Hola familia creativa, espero que estén muy bien, un gusto tenerlos por aquí. Vamos a reciclar un recipiente plástico de ensaladas preparadas, cartón para la base, tenedores plásticos desechables y bolsas plásticas de 2 colores. ¿Me acompañan en el paso a paso para realizar esta linda y útil manualidad? Vamos ya. Comenzamos recortando con ayuda de un cúter o de una tijera el borde de la ensaladera. Luego nivelamos muy bien con las tijeras. Cortamos tiras de bolsas de 6 centímetros de ancho y hacemos la cadeneta. Comenzamos a pegar la cadeneta siguiendo el diseño del envase, pero previamente debemos pegar los tenedores para cubrirlos con la cadeneta. Como el envase forma un octógono, pegamos 2 tenedores por lado de octógono. Lo pegamos con silicón caliente, que también lo podemos pegar con pegamento para plástico o pegamento universal. Pegamos el tenedor, o sea el mango del tenedor, lo pegamos a 3 centímetros del borde del envase. Una vez pegados los 16 tenedores, continuamos pegando la cadeneta en cada lado de octógono siguiendo este diseño. Este procedimiento lo hacemos en los 8 lados. Yo aquí adelanté un poquitito para que el vídeo no sea tan extenso. Como ahora vamos a continuar la decoración con una trenza de color verde, paso a mostrarles cómo hacer la trenza con estas bolsas de color verde. Cortamos 3 tiras de 20 centímetros de ancho y con ayuda de una pinza que va a sujetar el extremo, comienzo a hacer la trenza de esta forma. Recuerden que para unir las tiras lo hacemos con calor de un mechero o de una vela. Ven que la trenza queda de esta forma. También voy a hacer una cadeneta para pegarla en la unión de los gajos, para lo cual corto tiras de bolsa de 10 centímetros de ancho y con ayuda de un ganchillo número 5 hago la cadeneta de esta forma. Comenzamos a pegar la cadeneta en la unión de los lados, como lo estoy haciendo aquí. Este procedimiento lo hacemos en los 8 gajos. Comienzo a pegar la trenza en la parte superior en todo el contorno.
Pasamos a cortar muchas tiras de 10 centímetros de ancho en ambos colores, porque con ellas vamos a hacer el entrelazado de los tenedores. Comenzamos atando una tira de cada color rodeando un tenedor. Y vamos haciendo el entrelazado de esta forma. Mientras continúo haciendo este paso, aprovecho el momento para agradecerle a todos aquellos fieles seguidores que me regalan una sonrisa con cada comentario. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por ser parte de esta gran familia. Hacemos el entrelazado hasta cubrir el mango de todos los tenedores. Aquí he adelantado un poquito el paso. Cuando llegamos a la cabeza del tenedor, seguimos solo con color verde y cambiamos un poquito el diseño de entrelazado para adaptarlo a la forma del tenedor. También lo hacemos con 2 tiras de bolsas que la estamos trabajando en forma paralela. Aquí he adelantado un poquito el paso. ¿Ven cómo va quedando? Me encanta este diseño. Pasamos a pegar el cartón en la base para luego cubrirla con la cadeneta de bolsas color verde.
Pegamos esta trenza en la parte inferior en la unión con la base. Y vamos pegando de esta forma desde afuera hacia adentro. Concluida esta parte, hacemos una trenza con bolsas amarillas y pegamos a modo de terminación en la parte superior. Siguiendo un diseño de ondas como lo estoy haciendo aquí. También, como terminación interior, pego una hilera de trenza amarilla en el filo del plástico del envase en todo el contorno. Así ha quedado muy bonita. Para las personas que les agrada una decoración colorida, la pueden dejar así. Y para las personas que prefieren una decoración minimalista, sin tanto color, continúan con los siguientes pasos que les voy a detallar. Primeramente, le pongo una capa de pintura para multisuperficies o imprimación, color blanca, tanto en el interior como en el exterior. A continuación he preparado la imprimación, pero con tinte negro, con lo que también puse una capa tanto en el interior y en el exterior, dejando secar entre capa y capa. Una vez seco, extendemos en forma uniforme betún de Judea, rebajado con un poquito de agua ras. Pasamos con el pincel y luego quitamos el excedente con un paño. Dejamos secar unos días
Y como acabado final le pasamos una lija fina muy suavemente para darle ese acabado envejecido. Bueno, aquí está el resultado, me encanta. Está hecho totalmente con reciclaje. Y con esta técnica podemos hacer manualidades muy bonitas, sencillas y económicas para decorar nuestro hogar. Y este lo podemos usar como macetero o como papelero. Puede haber algún otro uso. Si quieren en comentarios me lo pueden dejar. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy, no olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades y quiera aprender a hacerla. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, por los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan y de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con todos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito.